Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 11 de junio del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13. ¿Le crees a las Sagradas Escrituras cuando dicen lo siguiente? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. ¿Crees esto? Ahora, ¿también les crees a las Sagradas Escrituras cuando dicen lo siguiente? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Y Él, o sea Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Permítanme ser claro, cuando pregunto ¿crees esto? No estoy cuestionando tu fe, de veras que no. Lo que quiero es exponer un defecto pecaminoso que todos nosotros tenemos. Me explico, humildemente creo que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, todos nosotros creemos lo que Dios dice sobre el pecado, sobre los pecadores y sobre el sacrificio de Jesús por el pecado. Pero también creo que no siempre miramos a la gente de esa manera. Hay alguien que diría que ve a Osama Bin Laden o a Vladimir Putin de la misma manera que mira a un niño que les miente a sus padres. Estoy bastante seguro que cada uno de nosotros diría que de ninguna manera miraríamos esos pecados o a esos pecadores de la misma manera. Pero, según las Sagradas Escrituras, las que acabo de recitar, que acabo de citar, ¿no deberíamos hacerlo? ¿Acaso todos no significa todos? ¿O la palabra nadie no quiere decir nadie? ¿O lo que significa para nosotros es diferente de lo que significa para Dios? Todos nosotros tenemos una tendencia a tener un código moral que tiende a diferenciar entre pecados chicos y lo que consideramos pecados grandes. Y como resultado, pecaminosamente tendemos a mirar a la gente a través de esa óptica moral. La gente buena es la que comete los pecados chicos y la gente mala es la que comete los pecados grandes. Y entonces lo que suele ocurrir es que porque nos consideramos buenas personas a nosotros mismos, nos contamos entre la gente que comete los pecados chicos y decimos que no tenemos nada que ver con la gente que comete los pecados grandes. O al contrario, porque nos consideramos personas malas, nos contamos entre las personas que cometen los pecados grandes y no tenemos nada que ver con las personas que cometen los pecados chicos. Seamos honestos, todos tenemos esa tendencia. Pero, ¿cómo encaja esto
con las sagradas escrituras que he citado? ¿Cómo cuadra nuestra tendencia pecaminosa de dividir a los pecadores en categorías con un Dios santo a quien todos los pecadores deben comparecer? ¿Ante quien todos los pecadores deben comparecer? ¿Cómo encaja nuestra forma de ver los pecados chicos y los pecados grandes, la gente buena y la gente mala, con la forma de ver de Dios los pecados chicos y los pecados grandes, y cómo ve Dios a la gente buena y a la gente mala? Escucha con atención la lección del Evangelio de hoy, de Mateo capítulo 9. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Antes de fijarnos en Mateo o en los fariseos o incluso en nosotros mismos, quiero centrarme en el versículo 13 del pasaje que acabamos de escuchar. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Estas palabras abordan lo que he estado diciendo sobre nuestra tendencia a categorizar los pecados y a caracterizar a los pecadores. Jesús nos dice: misericordia quiero, lo que quiere decir: quiero que mires a los pecadores como yo los miro, desesperadamente necesitados de un Salvador a causa de sus pecados. Ya sea un pecado o un billón de pecados que hayan cometido, la necesidad es exactamente la misma. No hay pretextos para el pecado delante de un Dios santo. Él no hace diferencia entre pecados chicos y grandes. Su código moral es: sed santos como yo soy santo. Y cualquiera que no cumpla su código falla moralmente y es merecedor del juicio divino y necesita de la misericordia divina de Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo, delante de Dios, todos estamos en el mismo barco que el asesino y el violador. Así que dejen de actuar como los fariseos del texto. Dejen de juzgar a la gente según su propio código moral y su sistema propio de sacrificios. Dejen de compararse con los demás para sentirse mejor con sus pecados. Dejen de resaltar sus sacrificios como si tuvieran algún mérito. Dejen de intentar justificar su pecado diciendo: bueno, es que nadie es perfecto. Ahora también Jesús nos dice: no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. El Señor nos quiere hacer entender que no he venido para los que se creen lo máximo, sino para los que saben que no lo son. No he venido para los que presumen de sus sacrificios, sino para los que solo pueden clamar: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. He venido para todos los que necesitan desesperadamente de un Salvador. He venido por los Mateos del mundo. He venido por aquellos que no necesitan que les estén repitiendo que son despreciados, sino que saben lo despreciados que son, porque se desprecian también a sí mismos. He venido por los más parias de los parias, por los humildes, por los arrepentidos. Para cada uno de nosotros que lucha contra el pecado, que detesta su pecado y grita como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imaginemos que Jesús hubiera dicho: he venido a llamar a los justos, pero no a los pecadores. Imaginen dónde estaríamos. Pero eso no fue lo que dijo. Jesús dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Siendo más preciso, he venido a llamarte a ti. Y para llamarte hacia Él,
para llamarte a tu Señor y Salvador y a todo lo que ha hecho por ti como tu Señor y Salvador, para llamarte a la vida perfecta que vivió por ti en tu nombre y al sacrificio que hizo por ti con su propia vida en la cruz por tu pecado, para llamarte a una vida de paz con Dios, libre de culpa y oprobio, para llamarte a una vida que te lleve a la vida eterna en el cielo. Concéntrate en lo que Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Fíjate que Jesús no le dijo sigue a estos o sigue a aquel. Eso era lo que hacían los fariseos. Esa es la vida que uno vive por su propia regla moral personal, juzgando a los que considera son buena gente y a los que considera que son mala gente. Esa es la vida de quien vive según la ley. Esa es la vida que nos lleva a un solo lugar. Como dice Gálatas 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. No, Jesús nos dice: sígueme. Esa es la vida que Mateo vivió desde ese momento y que todos estamos llamados a vivir ahora. Es una vida que también conduce a un lugar preciso: a la cruz. Mismo Gálatas 3, pero versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y por eso no hay ya ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. En el mundo de hoy, donde el odio y la división hacen estragos a diario, donde más que nunca la gente tiene una actitud como la de los fariseos y dice: no puedo creer que comas con esta gentuza. Necesitamos mantenernos humildes y arrepentidos. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 9 y el llamado a Mateo tienen la intención de hacernos mantener la humildad y el arrepentimiento. No es el momento de creernos más santos y puros que otros. No es el momento de pensar que somos mejores que los demás. Es el momento de tomar a pecho las palabras de Jesús. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Amados hermanos y hermanas en Cristo, aprenderán esto mejor si apartan su mirada de sus sacrificios y solo ven a Jesús y la misericordia que Él ha tenido hacia ustedes. Solo medita en la misericordia que Él te ha mostrado a ti. A ti de todas las personas ha tenido misericordia de ti. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.